Severance es una serie dirigida y producida por Ben Stiller. La narrativa gira alrededor de Lumon Industries, una corporación que utiliza un procedimiento llamado severance o cercenación que divide la conciencia de una persona en dos. El resultado es un ser humano fragmentado con dos facetas: el Auri, quien vive en el ocio fuera de la empresa, y el Ini, quien vive exclusivamente en el espacio de trabajo. En el presente video analizaremos la fractura existencial entre ambas identidades de los personajes principales. Empezando con Mark Scout, el protagonista, quien trabaja en el refinamiento de macrodatos tras la supuesta muerte de su esposa Gemma. Este historiador utiliza la cercenación para escapar emocionalmente del duelo. Su Ini, Mark S., trabaja como alguien obediente y pasivo en las oficinas subterráneas de Lumon. Sin embargo, la llegada de Heli altera su estabilidad. Poco a poco descubre que Lumon oculta algo enorme y junto con sus compañeros de trabajo deciden sabotear la empresa y despertar en el mundo exterior. Es en el episodio Overtime Contingency cuando Mark S. despierta en el mundo exterior y descubre que su esposa Gemma sigue viva. De hecho, ella es la psicóloga Casey dentro de Lumon. Ese descubrimiento redefine toda su historia personal, ya que en la segunda temporada se profundizará en el conflicto entre el Mark Auti y el Mark Ini. El Mark de afuera intentará rescatar a Gemma, mientras que el Mark de adentro de la empresa empieza a desarrollar autonomía propia. Aquí surge un interesante dilema filosófico: ¿debe el Ini sacrificarse por la vida del Auti? Todo esto se profundiza, ya que el Mark Ini crece en su relación amorosa con Heli. Aquí se plantea una decisión psicológica donde el Mark de afuera parece ser el original y el Mark de adentro, al enamorarse y trabajar por los dos, es tan humano como su contraparte. Al final de la segunda temporada, Mark logra rescatar a Gemma de las garras de Lumon, pero decide quedarse con Heli en la empresa, priorizando la existencia del Ini sobre la del Auti. Este momento convierte a la serie en una reflexión sobre la identidad y autodeterminación, ya que el Ini no quiere ser un simple instrumento, sino un ser humano. Por otra parte, Heli R. entra a Lumon como trabajadora en macrodatos y desde un inicio rechaza violentamente el sistema y a la empresa. Ella intenta escapar repetidamente desde que descubre que está atrapada con los demás, lo cual desarrolla un jurado odio hacia Lumon. De hecho, intenta suicidarse como forma de rebelión en contra de su Auti. Es en esta frustración cuando empieza a conectar emocionalmente con Mark. Es en el sabotaje de los Inis cuando Heli descubre quién es afuera en realidad: Elena Egan, la heredera de la familia fundadora de la empresa Lumon. Su cercenación es parte de una campaña propagandística corporativa. En la segunda temporada se explora la fractura psicológica entre la Heli trabajadora y la Elena burguesa. Elena intenta manipular la narrativa pública, mientras que Heli intenta desarrollar autonomía emocional. Junto con los demás miembros de Macrodatos, se vuelve una figura revolucionaria dentro del piso cercenado. Para el actual final de la serie, ella termina huyendo junto con Mark dentro de Lumon, simbolizando la rebelión de las conciencias creadas indirectamente por la misma empresa de Lumon. Pasando a Irving, al inicio de la obra es el empleado más leal y doctrinario de Macrodatos. Alaba a la familia Egan como figuras divinas y a los Lumons como si fueran una nueva iglesia. Sin embargo, a partir de alucinaciones con pintura negra, así como desarrollar una relación afectiva con Burt, miembro del piso de artes en Lumon, poco a poco comienza a cuestionar su papel dentro de la empresa. Su Auti no tarda en investigar secretamente a Lumon y posee información sobre los empleados cercenados, particularmente su ubicación. Esto sugiere que el Irving de afuera sospecha del lugar donde trabaja y se ha dedicado a pintar los pasillos de Lumon que su Ini observa y él los interpreta de forma inconsciente. Aquí vemos una clara postura psicoanalítica, donde lo que el Ini vive es guardado inconscientemente en el cerebro y el Auti lo sueña o sublima en el arte. Para la segunda temporada, Irving se vuelve más paranoico y desconfiado. Esto se debe a que tras el sabotaje de los Inis, él decide buscar a su amor platónico, Burt, en el exterior, pero antes de poder hacer contacto, es reprimido en el inconsciente para que el Auti regrese al control. Es a través de su caída de gracia con Lumon cuando decide investigar aún más sobre sus conexiones ocultas, particularmente los pisos olvidados en los adentros de Lumon. Su historia gira alrededor de la memoria reprimida, el amor imposible y la vigilancia corporativa.
Nuestro último trabajador de macrodatos, Dylan, comienza como un personaje cómico y cínico. Es competitivo, obsesionado con las recompensas absurdas de la oficina y aparentemente superficial. Todo cambia cuando descubre que tiene un hijo en el exterior. Su visión de la realidad cambia completamente cuando comprende que él, como Ini, también es una persona real. Su papel y evolución en el trabajo es de lo mejor construido en toda la serie, ya que en el sabotaje del final de la primera temporada, él es quien permite el despertar de los demás Inis e investigar sobre la vida en el exterior. En la segunda temporada se desdobla el conflicto entre el Dylan Ini y el Dylan Auti, ya que ambos empiezan a interferir emocionalmente el uno con el otro. El Dylan del interior de los pasillos de Lumon desarrolla deseos y frustraciones propias, como por su esposa en el exterior. Maquiavélicamente, la empresa le permite tener contacto con ella para controlar su rebelión. Su arco nos ejemplifica la imposibilidad de separar la vida del trabajo con la vida personal. Ahora, pasando a los capataces y patrones inmediatos de macrodatos, tenemos a Harmony Cobble, una supervisora de Lumon y vecina infiltrada de Mark en el exterior. Ella se encarga de vigilar obsesivamente a Mark, es fanáticamente leal a Lumon e incluso tiene un altar de los Sigan fundadores en su casa. Harmony muestra comportamientos extraños y personales, demostrando un nivel de enajenación y culto al capitalismo que llega a lo enfermizo. Irónicamente, ella es despedida por romper protocolos en referencia al contacto y espionaje de Mark. Se sugiere que hay sentimientos reprimidos hacia la empresa, ya que en el sabotaje de los Inis detiene a Heliar de dar un discurso contra Lumon, pero en la segunda temporada la vemos dudosa de posicionarse de nuevo al lado de la corporación. Todo esto culmina cuando Harmony regresa a su pueblo natal y descubrimos que además de tener una familia con severos problemas mentales, Lumon le robó la idea de la cercenación cuando ella era universitaria. Es por eso que finalmente decanta por ayudar a Mark en su búsqueda por su esposa. Cobble representa el fanatismo corporativo llevado al límite y la descomposición de una creyente institucional, demostrando que hasta los más fieles y lamebotas del capitalismo pueden tornarse en su contra y sabotearlo desde su interior. El otro capataz, quien también tiene un interesante viraje en su evolución, es el señor Milchick, un afrodescendiente que en la primera temporada empieza como su jefe del piso de macrodatos, subordinado a Cobble y a sus caprichos. Luego de que Lumon la despida, Milchick toma su puesto como capataz y decide mantener felices y enajenados a nuestros protagonistas. En el sabotaje de los Inis, él detiene la interrupción de la cercenación, embistiendo a Dylan. En la segunda temporada, él sigue con su papel de capataz e intenta sobornar a todos los miembros de Macrodatos con pequeñas ventajas materiales para que no vuelvan a subordinarse. Sin embargo, vemos que su relación se vuelve tensa con los altos directivos de Lumon, ya que estos cuestionan sus métodos de cooptación sobre los trabajadores. Esta relación se vuelve tensa cuando vemos que los regalos que le entregan a Milchick son de temática racial, mostrando a los Sigan como afrodescendientes. Esto claramente enfurece e incomoda a Milchick, pero tiene que reprimirlo para que Lumon no lo despida. Por último tenemos a Gemma Scout, quien en las oficinas de Lumon es conocida como Mrs. Casey, una psicóloga que resalta por ser extremadamente fría. Como ya lo mencionamos, ella es en realidad la esposa muerta de Mark. Esto nos confirma que Lumon puede secuestrar, almacenar y reconfigurar identidades humanas a su conveniencia. En la segunda temporada, Gemma se vuelve central, se revela que Lumon experimenta con múltiples capas de conciencia y el infame Cold Harbor, que en todos los episodios vemos al equipo de macrodatos refinar, está ligado con ella. Sin embargo, a pesar de la manipulación y control de sus distintas personalidades, podemos ver cómo en cada una de las identidades empieza a filtrarse emociones referente a las otras. Su narrativa es quizás la más terrorífica, ya que vemos a una persona fragmentada en múltiples versiones funcionales, cercenaciones dentro de cercenaciones. La tragedia es que a pesar de escapar de las instalaciones de Lumon, Mark se queda en las oficinas con Heli. Nosotros proponemos una lectura marxista, donde vemos en todas estas historias el fenómeno conocido como alienación. Marx lo desarrolla en sus manuscritos filosóficos y económicos, y la enajenación, 4 manifestaciones distintas: el despojo de lo producido por el trabajador, la separación de uno mismo, el distanciamiento de los demás y el acaparamiento de la naturaleza para unos cuantos. En la serie podemos ver ejemplificados los 4 tipos de alienación. Los trabajadores de macrodatos no tienen la menor idea de lo que hacen al refinar los números en sus computadoras. El proceso de cercenación fragmenta su identidad y se encuentran extrañados de su vida en el exterior, así como en el interior de Lumon.
sin mencionar que están separados de sus seres queridos y de la naturaleza que se encuentra en el mundo de afuera. Esta crítica que podemos hacer desde la filosofía marxista nos permite señalar cómo Severance ejemplifica la explotación, enajenación y despersonalización dentro del capitalismo, donde las corporaciones gobiernan y los trabajadores estamos a su merced. No por nada, la ideología corporativista de Lumon es religiosa y oculta, funciona con ritos y lealtad fanática, con manuales y protocolos que se siguen al pie de la letra como si fueran los textos sagrados. De hecho, tras la rebelión de los Inis, ellos incluyen este evento dentro de la historia de la empresa y lo adaptan a sus intereses. Crean una historia idealista y metafísica donde se presenta a los Sigan como herederos del progreso y desarrollo, estandartes y faros de la humanidad. Kirigan es la figura mesiánica, el redentor que nos guiará en este mundo capitalista hacia la redención y el paraíso terrenal. De manera general, Severance muestra cómo una corporación intenta dividir la subjetividad humana para maximizar el control y la productividad. Pero el experimento fracasa, porque los Inis son humanos deseantes, que aman, tienen miedos, recuerdan y reviven inconscientemente lo que los Autis viven en el exterior. Esto permite desarrollar una voluntad propia y por ende la posibilidad de gestar una conciencia de clase y rebelarse. El conflicto entre los dos Marks es ambicioso, ya que Mark Auti, con ayuda de lo que parece ser un disidente en contra de Lumon, le plantea que puede reintegrar ambas conciencias, pero en esa reintegración hay una amenaza contra el Markini, donde su desintegración eliminaría por completo sus sentimientos por Heli. Por lo tanto, es el Markini el revolucionario con conciencia de clase porque ama a Heli, mientras que el Mark Auti está obsesionado por Gemma y no tanto por lo que ocurre en Lumon. Es de esta manera como la serie termina convirtiéndose en una crítica corporativa y reflexión sobre qué es lo que constituye una persona. Es filosófico porque plantea que si una conciencia nueva producida por medios tecnológicos y métodos científicos tiene derechos y si el trabajo moderno ya implica formas parciales de cercenación psicológica. Toda la breve narrativa de Pity, un ex trabajador y compañero de Mark y los demás miembros de Macrodatos, nos ejemplifica el riesgo mortífero que conlleva el proceso de cercenación y reintegración. Esto se complementa con la narrativa general de los miembros de Macrodatos, ya que nos ilustran el nivel de alienación dentro del trabajo en el capitalismo, es decir, ¿quién no tiene que fingir en su trabajo que es feliz o aguantar el maltrato de patrones histéricos y agresivos, sin mencionar humillaciones raciales o discriminatorias, por no obviar el acoso laboral y la misoginia? Sin lugar a dudas, Severance es una reflexión filosófica de lo inhumano que es el trabajo en el capitalismo tardío.